sigo aquí. Entonces, nosotros vamos a cursar en forma asincrónica y virtual. ¿Claro eso? Bien. Es decir, yo no les tengo que estar mandando un link y los viernes no se enloquezcan porque no recibieron un link para conectarse sincrónicamente. Les digo por la duda. Igual les va a pasar. Lo van a preguntar, pero traten de ver los videos. Bien. Segundo, planificación. La planificación está armada en función de los contenidos mínimos. Contenidos mínimos que figuran en el diseño curricular. Cada carrera tiene un diseño curricular, de manera de que nosotros, el Conservatorio de Música de Bahía, la Escuela de Arte de Berisso, la Escuela de Olavarría, es decir, las distintas instituciones que dependen de la Dirección General de Cultura y Educación, compartimos en esta materia que se dicta en cada una de esas localidades los mismos contenidos. ¿Quiere decir que damos lo mismo? No. Porque esos contenidos mínimos nosotros como docentes tenemos en función del conocimiento de los estudiantes, del conocimiento del territorio, de las realidades, de las situacionalidades, porque ustedes verán que fue un diseño curricular elaborado hace muchos años. Entonces, obviamente que hoy no voy a dar lo mismo que di el año pasado, salvo algunas cuestiones clásicas o puntuales o que sí o sí se vinculan. Nosotros elegimos bibliografía, ¿no? Todas esas decisiones que tomamos como docentes, cómo organizar los contenidos, la gradualidad de los contenidos, los autores desde dónde dar esos contenidos, son decisiones político-ideológicas que hacemos cada uno de los docentes. Es decir, cuando proponemos una planificación, estamos proponiendo un camino. ¿Es el único? No, hay otros caminos probablemente. Y probablemente cuando terminen la carrera los van a discutir y van a plantear su propio camino. Si alguna vez tienen que brindar alguna de las asignaturas que se dicten en la carrera. Así que es criticable. Perspectiva sociopolítica en general, ¿de qué se trata? De hacer una perspectiva, ¿no? Una mirada así como general de temas que están vinculados a la sociología y antropología, a los estudios políticos, pero en el marco de esta carrera, que es un profesorado, entonces vinculado a la educación. O sea que lo vamos a aplicar, especificar, hacia la educación. Entonces, vamos a trabajar 3 módulos. Un primer módulo en donde a mí me interesa partir de nuestra contemporaneidad, de nuestra situación actual, sobre nuestras vivencias, nuestros modos de pensar y, ¿por qué no?, nuestros prejuicios, ¿no? Nadie, ninguno de nosotros y nosotras y nosotres tiene la mirada totalizadora, tiene una mirada de única verdad sobre lo que nos está pasando. Cada uno va mirando de acuerdo a sus propias herramientas interpretativas. Y esas herramientas interpretativas están vinculadas a recorridos teóricos, a lecturas, a posicionamientos familiares, a posicionamientos profesionales, a prejuicios con los que fuimos creciendo y construyéndonos, ¿no? Entonces, vamos a hacer este primer módulo para tratar de desnaturalizar nuestros filtros para mirar nuestra realidad. O sea, tratar de definirnos como seres simbólicos, como animales simbólicos, y en función de ello pensarnos
qué estoy mirando y desde dónde estoy mirando, desde dónde estoy tomando mis decisiones, desde dónde estoy estudiando, desde dónde estoy leyendo, qué estoy leyendo, ¿no? Qué estoy escuchando, ¿no? Es decir, ir conociéndonos y conociendo nuestra contemporaneidad. Por eso van a ver que comenzamos con un concepto, y ustedes dicen, pero sociopolítica y hablamos de cultura, porque desde los años 80, de 1980, se empieza a armar toda una tradición que se llama los estudios culturales, que nos propusieron pensar que lo cultural es social, ¿no? Es decir, la cultura no es como vemos acá en la comarca, una simple dirección o secretaría que se dedica a hacer eventos. Y la palabra evento me irrita porque el evento implica un acto eventual, ¿no? Y otro tema, unas secretarías o direcciones de cultura que se dedican a hacer eventos, ¿no? Que implican una concurrencia masiva en plena pandemia. ¿Ah? En esa contradicción en donde escuchamos que pasan esos propagandas y demás que nos dicen quédate en tu casa, esta segunda ola está complicada, escuchamos a la gente de salud que está complicada las terapias intensivas, tenemos muy poquitas camas de terapias intensivas. Entonces, todos queremos cuidar a nuestros familiares, pero por el otro lado nos hacen un concierto en donde llevan a los músicos en general a tocar al aire libre, en donde se junta mucha gente. Y sabemos lo que pasa cuando se junta mucha gente, ¿no? Queremos charlar, y más después de un año de haber estado encerrados. Entonces, es muy loco, ¿eh? Esta idea de que como uno podría analizar, parecería que la cultura para estos gobiernos, nuestros gobiernos locales, estaría alejada de lo social, ¿no? Parecería como los músicos tocando en el Titanic, ¿no? El Titanic se hunde, pero los músicos siguen haciendo música, ¿no? Entonces, bueno, quizás este será un tema para que ustedes me lo rebatan y lo empecemos a analizar. Y para analizarlo necesitamos posicionarnos. Entonces, la concepción de cultura que vamos a analizar y a trabajar aquí, vamos a trabajar la historicidad del término, cuando se empezó a hablar de cultura, cuando se le empezó a dar esta vinculación tan decimonónica que era limitada a las artes nada más, y desvinculada de la vida, y cuando se va ampliando esta concepción de cultura, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestra contemporaneidad, hasta llegar a nuestra contemporaneidad. En esto que decimos, lo cultural es social. Y si es social es político. Porque estamos en medio de una polis, y lo político tiene que ver con nuestras relaciones, cómo nos relacionamos con nosotros, ¿no? Cómo convivimos, cuáles son las reglas en las que convivimos. Somos seres sociales y vamos a poner en tensión también este mundo privado y este mundo público. Hoy en un contexto en donde estamos en una sociedad hipermediatizada. ¿Qué quiere decir? En donde Internet entró en nuestras casas, ustedes me están recibiendo en sus casas y yo estoy en mi casa mostrándole el interior de mi casa. Y yo me estoy metiendo con este video en el interior de sus casas, en una habitación determinada. Esto hubiera sido impensado en el mundo de la modernidad. O sea, estamos en una nueva época. Hay un psicoanalista que se llama Jorge Aleman, que se los recomiendo, suele aparecer en muchas entrevistas en C5N, lo entrevistan bastante. Él es argentino, se fue exiliado, vive en España, en una época iba y venía, ahora obviamente por la pandemia no, pero plantea justamente, sus textos suelen aparecer en página 12, plantea justamente esto, estamos en un fin de época, súper interesante. Bien. Entonces, para no alargar ese primer módulo, vamos a trabajar en esto de tratar de desnaturalizar lo obvio.
Un segundo módulo que va a ser un poco más caja de herramientas, definir qué es el Estado, definir qué es la política, la concepción del Estado liberal, todos estos términos que escuchamos a diario en las noticias y que por ahí no tenemos herramientas para ver de dónde, qué nos están queriendo decir, cuál es el contexto, ¿no? Y nos vamos a posicionar en esto que se habla con este gran modelo hegemónico que se instaló desde los 80 en distintas políticas de Estado ligado al neoliberalismo. Es decir, nosotros llegamos a la pandemia, pero ¿sobre qué bases se instala la pandemia? ¿No? Se dice que el gobierno del presidente anterior, Mauricio Macri, era un gobierno de tinte neoliberal, que recuperaba políticas de tintes neoliberales de las dos presidencias de Menem, que a su vez retomaba intentos que se habían tratado de hacer durante la última dictadura cívico-militar. Bueno, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Qué implica? Y lo vamos a ver como ejemplo en políticas educativas. Y luego ya en el tercer módulo nos metemos de lleno en las políticas educativas, pero en esas políticas educativas vamos a tratar de ver una línea de tiempo con respecto a la historia, ¿no? Distintos modelos de acumulación. Yo sé igual que después ustedes cursan Historia Argentina, pero vamos a hacer como una visión general para pensar en esos distintos modelos de acumulación de la historia argentina, cómo se fue pensando y analizando la educación. Bueno, 2 videos largos, no me odien. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Les dejo la planificación para que la miren, vayan presentándose y bueno, ahí les escribo más consignas. Nos estamos viendo entonces, yo vuelvo a subirle cosas, a conectarme y demás el próximo viernes. Ustedes lo pueden hacer cuando quieran. Hasta luego.